Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje. Hoy nos reunimos nuevamente para continuar construyendo conocimiento colectivo y dejando huella de experiencias muy significativas y buenas prácticas que nos permiten seguir avanzando en la mejora de nuestra educación. El tema que traemos hoy está más vigente que nunca y toca uno de los temas más controversiales y discutidos en los últimos tiempos, como lo es el de la evaluación y la evaluación en entornos virtuales. Y es que la pandemia nos trajo esa necesidad de optimizar los nuevos entornos de aprendizaje con modelos remotos, sin el tiempo suficiente para la adaptación y el empoderamiento del aprendizaje en línea y su evaluación. Pero yo digo que toda situación, por problemática que parezca, siempre se puede ver como una oportunidad. Y es que precisamente las evaluaciones en línea ofrecen métodos nuevos y atractivos que, como comentábamos con nuestro ponente que ya les voy a presentar, no solamente sirven para la educación online, sino también para la presencial, y los podemos implementar en nuestras clases para que los alumnos demuestren su aprendizaje, pero hay que saber utilizarlos adecuadamente para conocer si los objetivos educativos que nos hemos propuesto se han cumplido y si somos capaces de cumplir ese reto de implementar métodos de evaluación que sean innovadores, que hagan posible la verificación del aprendizaje en línea de manera segura y con la calidad necesaria. Ese es el tema de hoy. Antes de entrar en el tema, le voy a pasar la palabra a nuestra coordinadora académica, Paoli Rojas, para que hagamos el recuento de todo lo que tenemos ya para ustedes en esta comunidad y que está a la disposición con todas las temáticas que hemos trabajado. Adelante, Paoli. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente en esta sesión y en este encuentro mensual. Como bien lo mencionó la doctora Marta, vamos a dar un recorrido por lo que ha sido esta trayectoria de 2 años de nuestra comunidad a través de un video que muestra rápidamente todo el contenido que tenemos para ustedes. Así que se los comparto a continuación. Un segundo que no quiere reproducir. Ahí está.
Bueno, como pueden ver, hay una gran experiencia recogida en todos estos seminarios que hemos tenido y que los tenemos todos en nuestro canal de YouTube a la disposición de ustedes. Pero justamente hoy nos viene a conversar nuestro invitado a el tema que les planteaba anteriormente y su propuesta que nos trae de portafolio digital síncrono interactivo como una estrategia metodológica innovadora en el contexto de la sociedad red. Disculpe un segundito que... perdón, es que estaban allí. Es para fortalecer la cultura autoevaluativa y alcanzar un alto grado de aprendizaje e interactividad durante las sesiones virtuales síncronas. Este tema suena interesante, ¿verdad? Paso pues entonces de inmediato a presentar a nuestro invitado especial. Se trata del profesor Diego Marcelo Tipán Rengifo, docente con más de 30 años de profesión en todos los niveles educativos, con formación en física, matemática y sistemas, con posgrados en docencia universitaria y diseño curricular, autor de varios libros y publicaciones indexadas, con desempeño en cargos administrativos como coordinador de maestría, educación continua y decano de facultad. Es además consultor externo del Ministerio de Educación en el proceso de auditores y asesores educativos ecuatorianos. Actualmente es docente en ciencias básicas y director de tesis de cuarto nivel y es evaluador externo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. Así que muchas gracias de antemano por este significativo aporte, Diego, a nuestra comunidad virtual de aprendizaje y adelante. El micrófono es tuyo. Muchas gracias a todos los presentes, bienvenidos. Como lo escucharon, mi nombre es Diego Tipán, y hoy estamos aquí reunidos con el fin de poder conversar, con el fin de poder dialogar en el contexto de este problema que ya decía Martita, la evaluación, que en el contexto virtual sí que demanda mucha atención, sí que demanda mucha prolijidad al momento de desarrollar este proceso. En este sentido, antes de iniciar esta charla sobre el portafolio digital interactivo, quisiera por favor que me ayuden con una encuesta muy puntual, muy cortita, respecto de cómo ustedes conceptualizan, cómo lo entienden, en dos preguntas muy sencillitas que en este momento Pauli nos va a ayudar, para que por favor accedan al link que este momento ya está en el chat, por favor, y podamos responder, ¿sí? ¿Cómo ustedes miran el portafolio digital? ¿Sí? ¿En qué conceptualización lo tienen? Y eso nos permitirá ir trazando la cancha para mirar hacia dónde es lo que queremos redefinir. Y en esta propuesta, pues que hoy le traemos, para que ustedes apliquen una herramienta que nació del contexto virtual y que por supuesto pues se puede sin ningún problema acoplarla a la enseñanza semipresencial o presencial. Entonces, por favor, si me ayudan y responden la encuesta. Muchas gracias. Muy amables, veo que ya están respondiendo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, estamos acá. Somos un total de 26 participantes ya, entonces vamos a tener muchos criterios de este momento en esta parte inicial de mirar cómo ustedes conceptualizan, lo entienden y lo trabajan. Perfecto. Muy bien, vamos incrementando. Miren, ya tenemos 7, 8 respuestas. Qué bueno. Esto es importante, ¿no? Y parte de esto que ustedes pues ya están respondiendo es el alma, es el sentido del portafolio digital. Y es lo que esta experiencia también tiene esa intención. Hay una intencionalidad. Está en este momento interactuando. Entonces,
Estamos mirando sus criterios, 10 personas ya nos han hecho el favor de responder, y eso nos permite mantener una interacción, como ustedes están viendo. De inicio, por la videoconferencia ya tenemos una interacción, por supuesto. Pero uno de los pilares que aquí vamos a discutir respecto de este portafolio digital es caminar por la redefinición de esta herramienta. Y en el gran campo, en la gran dimensión de la evaluación. Como ustedes saben, la cultura de evaluación es uno de los problemas que tenemos nosotros en todos los niveles y sobre todo el problema de la autoevaluación. Hasta el momento nos han ayudado ya más de 10 personas. Les agradezco muchísimo porque este es el material con el que nosotros vamos a discutir, vamos a conversar, ¿sí? Y de inicio podemos, sí, en honor al tiempo, ya tenemos una muestra representativa. Puedo ir señalándoles que en la primera pregunta de que si conocen sobre el portafolio digital y sus aplicaciones, y si ustedes lo consideran como un repositorio, el 90% manifiesta que sí, que para ustedes es un repositorio de evidencias. Miren. Respecto de la inquietud de que si el portafolio debe contener la documentación que el profesor, ahí la puntualización, miren, que el profesor considere relevante, el 90% otra vez considera que sí. Miren. ¿Sí? Ya 92%. Perfecto. Y respecto de la inquietud de si el portafolio digital es una herramienta de autoevaluación, el 69% considera que sí. Y hay un 30% que considera que no. ¿Sí? Miren, son los primeros números que permiten confirmar definitivamente, ¿sí?, en este ejercicio, de que en realidad necesitamos redefinir al portafolio digital desde otra perspectiva, así como la evaluación, ¿sí? Y esa va a ser la discusión una vez que hemos recabado ya más del 50% de personas, 60% han respondido, y se mantiene, ¿no? Se mantiene estas cifras que ya se les ha señalado. Perfecto. Empecemos con ese antecedente de lo que ustedes consideran que es el portafolio digital. Por favor, Pauli, si me ayudas y eres tan amable, las diapositivas, por favor. Muy amable, Pauli. Bueno, entonces aquí tenemos este material que se ha preparado con mucho afecto, mucho cariño hacia ustedes. Como buen ecuatoriano, pues primero otra vez reiterarles el saludo de este sentir que tenemos nosotros latinoamericanos de poder compartir los conocimientos y poder decir que desde aquí, desde nuestros espacios, podemos generar iniciativas, estamos en capacidad de hacerlas y compartirlas sobre todo, y que nuestros colegas, nuestros profesores en todos los niveles puedan considerar estas herramientas y, como siempre lo señalo, pues aplicarlas, corregirlas y mejorarlas, ¿ya? Entonces arranquemos con el portafolio digital interactivo. De inicio, ¿para qué el portafolio? Ustedes acaban de ver unos datos que la mayoría lo conceptualiza como un repositorio, ¿no? Y contra esa es la problemática de redefinirlo de otra manera. En este sentido, nosotros no lo vamos a entender. Es más que un repositorio. Va mucho más allá que un repositorio. ¿Por qué? Porque estamos en la virtualidad, en la sociedad red. Y uno de los talones de Aquiles es la evaluación. Y esa cultura autoevaluativa que nosotros no la tenemos, es la realidad, y no porque yo lo diga, ¿no? Todo este proceso es fruto de una investigación, además, pues sustentada en algunos niveles, ¿sí? En algunos espacios, y al final del día se mira que la interactividad no se da en un espacio virtual. ¿Cómo? Me explico. En este momento, por ejemplo, estoy en una exposición que evidentemente es otra metodología, ¿no es cierto? Pero hay que resaltar que desde lo que es el portafolio digital, se va a redefinir porque no quiere que simplemente haya una participación pasiva del estudiante,
sino que sea activa, que el estudiante vaya participando de su conocimiento, ¿sí? Y obviamente va a construir todo lo que tenga que construir, y ahí el profesor deja de ser el centro, ¿sí? Y pasa a ser más bien un guía, un orientador, un facilitador y todo lo que nosotros queramos menos del centro del proceso. Pero esto va más allá del asunto lírico de decir que el estudiante, el participante, el maestrante, en cualquier nivel, el niño, esté en el centro del proceso, no, sino que esto en realidad lo trabaja y específicamente aquí vamos a enfocarlo en las sesiones virtuales. ¿Ya? Entonces rescatamos el hecho de fomentar una cultura autoevaluativa y generar interactividad en los procesos como estos de videoconferencia, por ejemplo, en nuestras clases. Sigamos, por favor, Pauli. Ya. Entonces, como Estela Changoliza nos dice, sí, una recopilación de documentos, eso es lo que queremos romper. Justamente el análisis, de hecho, al final del día, monólogo viene a ser lo que representa una clase virtual, ¿sí? Donde el docente, con sus diapositivas, con las videoconferencias, con todo el material que ustedes quieran, todos los recursos que ustedes quieran, no genera una participación continua. No me refiero solo al final o durante, sino durante todo el proceso, ¿sí? Que el profesor genere interactividad y que el estudiante sea el que construya. Al final del día esa es la intencionalidad, que los profesores, ¿sí? No pasemos a ser, ¿sí?, los principales actores de este proceso, sino el estudiante. Y en función de esto, pues, motivar su participación, obviamente, y esta herramienta está propuesta con ese objetivo. Por favor, Paul. Sigamos. Ya. Ahora, ¿desde qué propuesta traemos el portafolio digital interactivo y cómo lo defino? Perdón, la primera persona. Una estrategia metodológica discutida en este momento en momentos síncronos, ¿no es cierto? En encuentros síncronos, que es parte de un sistema, es un entorno sistémico de evaluación y sobre todo me permite hacer un seguimiento, pero no solo desde el enfoque del profesor, sino desde el enfoque del estudiante y en una interacción con sus compañeros. Y evidentemente esto va a generar evidencias del trabajo. Aquí podemos delimitar el periodo, esto puede ser en una clase, en un taller, en un encuentro. Sí, no hay problema, es la conceptualización del portafolio digital interactivo es esa, es muy flexible y se propone, insistiéndolo, que sea más allá de las simples evidencias y recopilación de información. ¿Sí? Sigamos, por favor. Ahora, aplico el portafolio digital interactivo, pero ¿qué me va a permitir? La interacción, espero que ya esté pues, muy clara en ese contexto de aplicación. La construcción del aprendizaje también. Y como lo sostengo, no solo en una videoconferencia, sino en todos los espacios donde se posibilite una interacción, sea síncrono o asíncrono. De aquí nace ya la conexión con la evaluación, desde el espacio del estudiante, su autoevaluación. Es decir, él va monitoreando, él va analizando, él va reflexionando, él va retroalimentándose respecto de lo que está aprendiendo, ¿sí? Y va generando esa cultura de autoevaluación, como les mencionaba, pues no la tenemos. Y esa autoevaluación van a ser en función de que cada vez sea una persona con mayor autonomía, que es una de las directrices fundamentales que en la virtualidad debemos cumplir, ¿no? Que se genere un trabajo autónomo y que el estudiante esté en capacidad de, por sí y ante sí, generar un aprendizaje y una construcción. En ese sentido, el portafolio permite ir generando estos espacios. Entonces, miren, estamos ya trascendiendo lo que es una simple recopilación, ¿sí?, de evidencias. Va mucho más allá. Sigamos, por favor. Ahora, ventajas, por supuesto. Las que vamos aquí, entre otras, a rescatar, es que el estudiante va a poder generar sus propios contenidos,
sus propios recursos, sus propios materiales. Y esos son los conocidos entornos personales de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y esto, al final del día, ¿qué permite? Que el conocimiento vaya desarrollándose, que el estudiante vaya apropiándose, no solo de lo que es la asignatura, el módulo, la materia, sino herramientas que el profesor puede poner en su consideración para poder ir aprovechando esas herramientas y a la par manejando esas herramientas y generando sus propios contenidos en función de lo que el docente obviamente vaya guiando, orientando durante un encuentro virtual. Es decir, se va a ampliar estas fronteras del conocimiento. No nos vamos a limitar, sino pues infinito cuál es el conocimiento. Vamos a intentar que el estudiante no solo se quede con lo que el profesor le señala, sino que él mismo vaya con la investigación que se provoca en este ejercicio de construir el portafolio, pueda desarrollar. Ahora, una ventaja muy puntual es que al provocar que se manejen estos recursos multimedia, por ejemplo, yo soy profesor de matemáticas, en las aplicaciones que se ha hecho el estudiante, por ejemplo, yo puedo decirle que resolvamos un sistema de ecuaciones, por tomar un tema cualquiera. Puede hacerlo con simuladores, puede hacerlo con lo que ustedes quieran, pero yo también puedo provocar que él en su cuaderno pues resuelva un sistema. Estamos en la virtualidad, hay una indicación, le doy un sistema, lo grafica, lo hace a mano, que también es una de las cosas que no debemos perder. Y eso simplemente ustedes saben, todos sabemos, es posible digitalizarlo. Y eso es parte ya de su portafolio. Pero es una situación, una construcción inmediata. ¿Por qué? Porque al construir un mapa mental, al construir un gráfico, al resolver una ecuación, luego de las explicaciones, por supuesto, y las ejemplificaciones y todo lo que el profesor luego evidenciará en los portafolios, está construyendo, está aprendiendo y no está limitándose solo al manejo de la computadora, que es otro de las fortalezas de este portafolio, sino que permite incluir estas imágenes del momento, del sitio, justo donde está desarrollándose el aprendizaje, que pueda digitalizarlo, ¿no? Y en eso, pues, ustedes conocen que los estudiantes, pues, están cada vez más inmersos en el hecho de material, de generar material, videos, todas las redes sociales que tienen, todo eso se puede aprovechar, obviamente, en función de generar un portafolio. Y aquí le traigo este ejercicio muy particular de que no solo eso se puede hacer, sino también se puede trabajar, pues, lo que tengamos inmediatamente construido bajo un problema simple que en este momento les ejemplifico. Ya. Hay procedimientos que aquí son claves al momento de desarrollar un portafolio. Es evidente que la digitalización de lo que, ahí sí el docente, lo relevante, pero que el estudiante también participe y sobre todo él que está aprendiendo, diga, sí, para mí es muy relevante esto que estoy desarrollando y eso lo voy a digitalizar y eso lo incluyo en mi portafolio de la clase de hoy. Claro, se apertura la posibilidad de trabajar individualmente o grupalmente, sin problema, sea a mano, en computadora o un método mixto, de tal forma que estas imágenes, ahí sí evidencias de estas cosas en particular, puedan generar posteriormente que una autoevaluación y una reflexión que se hace pues al final de cada proyecto, de cada encuentro. Dirán ustedes que de pronto es una actividad que parece extensa. Para nada. Varios años, varios semestres se ha aplicado esta estrategia y miren que al final del día, pues los estudiantes, como en todo, tienen su dinámica, son selectivos al poder identificar lo que para ellos es un aprendizaje significativo, algo que les represente, porque sobre todo eso van desarrollando su portafolio. Obviamente no es una cantidad amplia de imágenes durante un encuentro virtual y se seleccionan aquellas imágenes más representativas y sobre esas se hace una reflexión posterior en varias áreas, no solo en lo cognitivo, lo afectivo, la parte de la proactividad que tuvieron ellos durante el proceso y sobre todo la pregunta que siempre suelo hacerles, bueno, ¿en qué puedo mejorar?
Sí, después de haber hecho esta construcción de mi portafolio, habiendo en el proceso seleccionado todas las imágenes que luego debo, obviamente, procesarlas, procesador de texto simple, donde luego se procesan, como les señalo, y se muestran como una evidencia, ahí sí, pero para una autoevaluación y una reflexión del estudiante, y que el profesor pues tiene a mano para retroalimentar sobre los conocimientos, ¿sí? Las actitudes, acciones, etcétera, que el estudiante vea que puede ir mejorando. Ya. De las investigaciones, ¿qué ha sucedido de la aplicación de este portafolio digital interactivo? Vamos más allá de una clase virtual lineal, donde lo magistral, si bien no decimos que no es importante, por supuesto que lo es, pero que esto también pueda integrarse con las evidencias que los estudiantes tienen, ¿sí? Y esa mixtura de poder combinar esto con lo relevante que el estudiante vaya considerando en el desarrollo de sus encuentros, constituyen el corazón del portafolio digital interactivo. Además, desde el punto de vista de estrategia metodológica, se tiende a perder la autoevaluación, todos los procesos que hemos pasado por la pandemia, en lo presencial, en lo semipresencial, por todas las situaciones que podemos nosotros argumentar. Pero esa autoevaluación y ese autoaprendizaje es el que quiere el portafolio retomar, de tal modo de que mediante ese trabajo autónomo que ya se ha señalado y en la virtualidad, como también se lo ha marcado, motive y el estudiante, así como el profesor, puedan ir identificando esos hitos que les va a permitir desarrollar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma dinámica, interactiva, amena, y por supuesto que se presta aquello, ¿no? Porque siempre está el estudiante, no en un activismo, sino en una actividad con sentido, dentro de lo cual él va reflexionando de su aprendizaje. A modo de conclusión, este portafolio digital interactivo evidentemente nace de una situación de experiencia que pretende innovar, y como ya lo señalaba, que el estudiante sea el actor, el creador y el protagonista, y que esta herramienta del portafolio no solo quede como un repositorio ahí, sino que nos sirva para poder integrar la tecnología, el proceso evaluativo y, por supuesto, desarrollar el aprendizaje. Al final del día responde a una metodología sistémica donde entendemos los diferentes enfoques que nosotros podemos trabajar en la virtualidad, y que el estudiante y que el profesor pues no solo está el uno para expresar sus conocimientos o en el modelo que nosotros pues conocemos de anterior, y que en la virtualidad no se puede repetir, porque si repetimos los mismos ejercicios de los cuales nosotros estamos siendo críticos, pues portafolio responde a esa crítica y propone esta estrategia de una manera diferente. ¿Sí? Otra conclusión. La interactividad es el corazón realmente de todo esto. Ojalá haya la oportunidad de hacer ese ejercicio con ustedes en un futuro, de poder trabajar con esta metodología, pues enseñarles cuál es el proceso, cómo se construye el portafolio, con que ustedes construyan el portafolio y todos esos tips de la experiencia de estos años de lo que se ha trabajado este portafolio permitan visibilizar que nosotros podemos aplicarlo con nuestros estudiantes. Por supuesto que podemos aplicarlo. Y como les decía, eso me va a servir para de primera mano tener esa retroalimentación que a veces no la tenemos, o que el estudiante pues no la menciona, ¿no? En la virtualidad sobre todo, ¿sí? Por múltiples razones, y eso es en todos los niveles. Entonces el portafolio, miren que además de todas las bondades que aquí se ha señalado de manera muy, pero muy general, me sirve también pues para un ejercicio metacognitivo al final del día, porque está el estudiante reflexionando de lo que va aprendiendo, y la herramienta de retroalimentación que para el profesor es pues muy valiosa. Bueno, hasta ahí mi intervención. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Diego.
por esta introducción, porque yo lo asumo como una introducción que nos deja con las ganas de saber, ajá, muy bien, vemos la importancia, las ventajas que tiene, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a que esa producción de conocimiento de los estudiantes en sus ejercicios, en sus trabajos, lo hagamos de manera interactiva cuando estamos en una clase? Tú ponías un ejemplo, hiciste una encuesta, los participantes que habían iniciado la respondieron ahí, te dieron una versión de lo que para ellos era un portafolio. Creo que ahora se puede abrir le voy a dar el paso a Paoli para que sirva de moderadora, para que haya una intervención por parte de los que ya respondieron, a ver qué diferencia encuentran entre lo que ellos tenían concebido como un portafolio digital interactivo y lo que tú has venido señalando, ¿no? Y luego un poco responder a eso, cómo poner en práctica un portafolio digital interactivo. Entonces, bueno, adelante, Paoli. Sí, muchas gracias. Así que bueno, estamos aquí con la posibilidad de que puedan consultar, ya sea por el chat o por el mismo micrófono, alguna pregunta o las inquietudes que han surgido a partir de lo que nos ha explicado nuestro ponente. Así que, ¿quién se anima? A ver, veamos, pueden levantar la mano virtual. Ah, tenemos a Karina. A ver, Karina, te habilito. Ahí, ok, adelante, Karina. Buenas tardes, Paoli. Buenas tardes, doctora Marta. Un gusto, Diego. A mí me pareció muy importante porque siempre es bueno aprender. Diego, yo quisiera que usted, con su experiencia informática, me dio unos trucos para lo siguiente. Le comento, como usted ha trabajado externamente para el Ministerio de Educación, no sé si usted conozca del proyecto SAFI, que hay aquí en el Ecuador. Yo soy docente SAFI. A mí, por ejemplo, me gustaría trabajar mucho con esas herramientas, pero usted sabrá que en ese proyecto nosotros trabajamos con niños de 3 y 4 años haciendo visitas domiciliarias. Yo pienso y creo que uno aprende mejor así, como usted nos indica, trabajando mediante la virtualidad, mediante las redes y utilizando todas esas cosas bonitas. Sería como, o sea, a mí me gustaría que eso se aplique como una cultura general de educación, que los niños desde pequeños se vayan acoplando a ese sistema de trabajo para cuando vayan desarrollando sean ya unos expertos al momento de salir, en este caso sería el bachillerato. Pero tomando en cuenta la situación económica, que es en el caso de mis padres de familia, ¿qué herramienta podría tener yo como para indicar eso a los niños? Porque en estos días de paro se pudo trabajar así, mediante Zoom. Yo compartiendo videos, ciertas cosas para que los niños aprendan, pero no todo siempre se puede hacer eso, Diego, porque como le digo, nosotros asistimos a las casas a hacer visitas e indicar a los niños con una hojita de trabajo. Eso nada más, gracias. Sí, sí. Mire que esta lección de la pandemia a todos nos ha dejado muchas reflexiones. Y una de las situaciones va siendo esto, ¿no? Lo importante, siempre diré que en el docente está el poder aplicar diversas herramientas que permitan que el estudiante genere su propio aprendizaje, que él construya su aprendizaje. Y hemos visto, por ejemplo, en alguna situación parecida a la suya, generamos o se generó un trabajo grupal, por ejemplo. Sí, ante el hecho de poder visitarles eventualmente, donde en alguna evidencia de video, en una construcción de algún material, el niño estaba en posibilidad de tomar una foto a aquello que él consideraba producto de lo que el profesor le orientó, le pidió o quiso provocar en él el aprendizaje. Si me explico, es que el estudiante está en capacidad de lo que él genera bajo una directriz muy general del profesor, sea fruto de que ese portafolio él lo quiera, lo aprecie y sobre eso reflexione. Y a ese nivel donde usted está, pues todo lo que trabajamos en ese nivel estará justo esa motivación, ¿no? Y sobre todo el trabajo autónomo que hay que provocar. A esa edad nosotros estamos, vea, en una situación de mucha actividad y eso justamente es lo que hay que aprovechar. No solo utilizar un recurso, varios recursos, hay plataformas virtuales que son gratuitas y
hay maneras y formas, obviamente, de subsanar el hecho de no tener acceso a la tecnología. Los trabajos grupales pueden ser, usted nos dice otra que son las visitas, pero al final del día se tiene esa predisposición del docente, que yo pues lo conozco, de poder diversificar la aplicación de las herramientas, pero que se genere un portafolio con evidencias que permitan la reflexión del niño, porque hacia allá vamos, ¿no es cierto?, para que sea reflexivo y autónomo. Con empezar a arrancar esas pequeñas reflexiones, muy pequeñitas, pues obviamente contextualizadas a la edad, estaremos ya en ese camino, como usted lo ve, muy bien, de poder ir reflexionando de lo que nosotros aprendemos y mirar que sí estamos en capacidad, porque ahí es donde deberíamos eso ya asentarlo, seguir aprendiendo por nuestra cuenta y evidentemente con la guía del profesor. Eso nos motiva, nos potencia y bueno, realmente es infinito el límite ahí cuando ya provocamos en una persona, en un niño, estos sentimientos. Bien, gracias Karina por tu pregunta y a nuestro ponente por la respuesta brindada. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? A ver, si levantan la manito podemos habilitarles el micrófono. Bueno, en el chat hemos tenido, bueno, felicitaciones, qué excelente tema, que seguramente van a querer profundizar luego sobre el portafolio digital interactivo. No sé si alguien más se anima, al momento no veo. La pregunta que yo lanzaba inicialmente, Diego, tal vez para, o sea, ¿cómo poner en práctica en el día a día un portafolio digital interactivo? Sí, bueno, la respuesta a aquello da para todo un trayecto modular, ¿no? Todo un trayecto modular donde primero pongamos sobre la mesa la tecnología que necesitamos, la metodología, el procedimiento a aplicarse, los recursos que necesitamos, que no son de paso nada complicados, son todos los que ustedes manejan, ¿sí? Con esos prerequisitos, una vez que estemos claros de que el estudiante, por ejemplo, puede acceder a un celular, puede acceder a una tablet, a un computador, y esté en capacidad de poder levantar su propio portafolio. Ha habido ocasiones en que ese portafolio se lo levanta luego del encuentro virtual, porque miren, como decía, la pandemia nos ha dado esas experiencias, ¿no? Y ese momento el estudiante no dispone de un computador, sino de un celular. Pero puede inmediatamente dado el proceso, puede efectuar eso. Voy ahí a señalarlo. Realmente de lo que se ha trabajado, ellos han señalado de 5 a 10 minutos, una vez que han identificado las actividades puntuales, realmente relevantes a criterio de ellos, obviamente, que eso es muy importante, del aprendizaje que ellos están dando, ¿sí? resultando ya un constructo muy interesante, el material que ellos pueden recabar. Y sobre eso las reflexiones, y eso es lo que le permite al profesor luego llegar hasta lo que decía, ¿no? Inclusive hasta que el estudiante se cuestione y diga, ¿en qué puedo mejorar? ¿Sí? Y ahí miren que está el fin de, es decir, estoy en la conciencia de que aprendí A, B, C o D, pero que necesito trabajar más para poder mejorar. Es decir, finalmente, un conjunto de herramientas, la predisposición del profesor para trabajar de forma dinámica, ágil, interactiva, y que dejemos de lado la parte totalmente magistral y que pasemos a dar directrices, sugerencias, indicaciones muy puntuales para que sea el estudiante el que vaya desarrollando el proceso. Y pues hasta que ya la metodología vaya afirmándose, realmente es un trabajo muy, muy rico, ¿no? Muy, muy interesante. En grupos, que es lo que se suele trabajar también, pues da excelente resultado para poder construir un portafolio grupal, que a veces tampoco se lo trabaja, pero que es también un tema muy interesante, ¿no? Como digo, esto daría para mucho. Trabajar un módulo tranquilamente. Bueno, en todo caso nos dejas ya esa inquietud y esos elementos claves, ¿no? Necesitamos tecnología, necesitamos metodología, necesitamos procedimientos y necesitamos recursos. Pero mientras vamos caminando hacia eso,
me quedo con la parte de metodología, es incorporar la posibilidad de hacer interactivas estas sesiones de trabajo que hacemos de manera virtual y que tengan la oportunidad de que el estudiante haga un proceso de autoevaluación y como nos decía por aquí Altagracia Ramírez, que son herramientas que pueden funcionar para la coevaluación también, porque van a estar los demás compañeros, entonces es una metodología que nos permite incorporar en esas clases magistrales que se dan en videoconferencia a través de una metodología de interacción, la posibilidad de que los participantes interactúen, opinen y eso nos permita identificar el avance del conocimiento, ¿verdad? Que ellos van teniendo. Así que, bueno, no sé si no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Diego, por este espacio. Esperamos tenerte en otra próxima oportunidad para ir pasito a pasito viendo, primero, o sea, ir como haciéndolo por parte. Primero, qué tecnología necesitamos, luego, qué metodología vamos a precisar y luego seguir adelante. Así que buenas noches, muchísimas gracias a todos y buen descanso hasta ahora. Muchas gracias, buenas noches y muy Vale. amables por haberme invitado, Martita. Siempre un gusto compartir contigo. No, igual para ti, para nosotros. Bueno, a todos los miembros saben que el que quiera la certificación ya sabe cuál es el procedimiento. Estas sesiones quedan grabadas. Y bueno, sigue tú, Paoli, porque aquí el ruido es tremendo. Ya me despido. Sí, muchas gracias. Así que, bueno, la sesión queda grabada en nuestro canal de YouTube por si lo quieren volver a ver. Y por nuestro chat pues, pueden completar el formulario para la certificación de asistencia a este encuentro. Así que nos vemos el próximo mes con un tema más para esta comunidad y gracias a todos por asistir. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Hasta pronto. Gracias.